¿Me escuchan bien? Sí, ya sí. Primero quiero darle las gracias a mi casa, a mi segundo hogar, como es la Universidad Pontificia Bolivariana, a la escuela que tanto quiero, que es la Escuela de Ciencias de la Salud, y a cada uno de ustedes por permitirme compartir estos minutos hablando de un tema tan hermoso, tan complejo y tan difícil en términos contemporáneos como es el tema de las emociones. Durante mucho tiempo estuve pensando la manera como podía articular esta charla con un propósito único: entender, comprender y transmitir la importancia que tienen las emociones en cualquier acto educativo y cualquier acto pedagógico, que no solamente compete a la universidad, nos compete también como familia, nos compete también como sociedad. Porque si hay algo que nosotros hoy identificamos y visualizamos que nos cuesta muchísimo, es todo lo que está relacionado con las emociones y el impacto tan profundo que estas emociones tienen en la vida de cada una de las personas y, por supuesto, en la vida de cada uno de nosotros. Inicialmente, quisiera hacer un recorrido en términos históricos muy breve, muy sucinto, para mostrar un tema muy importante, y es el tema de cómo otras culturas han vivido el tema de las emociones de una manera muy antagónica a como lo vivimos nosotros. Quiero hacer la primera escala en el mundo griego, siempre es de obligada referencia al mundo griego, cuando quiero traer a colación específicamente algo que tiene que ver con la cultura de los griegos, y es el tema de la tragedia griega. La tragedia siempre se lee en clave de tres conceptos que son fundamentales: la diké como justicia, la ibris como la desmesura y la sofrosín como un acto ético de cordura y de ser dueño de sí mismo y de los comportamientos y de las acciones ante aquello que la vida nos coloca como reto. Cuando uno lee la tragedia a partir de estos tres elementos, entiende que para los griegos había un asunto fundamental, y era aprender a convivir con lo que ellos denominaban las pasiones. Si nosotros quisiéramos hoy buscar un término cercano al de las pasiones, diríamos que son esas emociones con las que nos cuesta fluir y con las que nos cuesta familiarizarnos. Verbigracia podríamos entender, por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza. Y es tan hermoso el tema de la tragedia porque en pocos espacios dentro del mundo griego antiguo se permitía la comparecencia tanto de hombres como de mujeres, como de hombres libres e incluso de esclavos, porque la educación de las emociones es para absolutamente todas las personas, y lo vas a identificar durante todo el mundo griego, que el ejercicio de tener claro cómo identificamos esas emociones y cómo fluimos con ellas era para absolutamente todas las personas. Aristóteles, en su texto de la ética, nos va a hablar de una virtud que me encanta, que me fascina y que sé que la van a abordar en esta escuela de verano, como es el tema de la compasión. Aristóteles decía que la compasión, y referida especialmente al acto médico, para mis compañeros médicos que hoy están acá, estaba referida a esa virtud que hace alusión a la capacidad de sentir el dolor y el sufrimiento del otro, pero con una característica muy importante. No solamente se trata de sentir el dolor del otro, sino que ese sentir me movilice a colocarle freno al sufrimiento que se produce en el otro, tan distinto como lo entendemos nosotros hoy en términos contemporáneos. Nosotros vamos avanzando en términos históricos y vemos que hay una relación muy particular con el tema de las emociones hasta que llega el mundo moderno. Y cuando llega el mundo moderno nos encontramos con que las emociones pasan a un lugar de ostracismo porque nosotros decidimos privilegiar el pensamiento y la racionalidad. Somos seres pensantes y seres racionales, y decidimos construir un mundo a imagen y semejanza de lo que pensamos. Y sobre el paradigma de la ciencia, sobre el principio del progreso y del desarrollo prometidos por el mundo moderno, las emociones fueron cada vez quedando más en el campo de lo privado. Y las emociones ya no eran un tema de educar, como lo proponían los griegos, o incluso como se proponía en términos medievales. Las emociones era algo que había que aprender a domar.
las emociones estaban dadas para que fueran controladas por parte de los hombres. Y empezamos a ver una dicotomía entre lo que era el mundo del intelecto y el mundo emocional de las personas. ¿Y qué era lo que valía o qué es lo que vale en nuestra cultura? Lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que vale? Las ideas y los pensamientos. Poco interés le dimos durante muchísimos siglos a todo lo que eran nuestras emociones y nuestros sentimientos, a pesar de que ya en términos de cultura encontrábamos indicios muy bonitos de que ese olvido había sido garrafal en términos culturales. Todo el movimiento romántico alemán del siglo XVIII y del siglo XIX no es más que el esfuerzo por mostrarnos que la experiencia humana, que el acontecer humano, lejos de la vivencia de las emociones, mutilaba quizás lo más rico que nosotros teníamos y aquello que nos diferenciaba y que nos daba un toque de distinción total, absolutamente distinto a las otras especies, nuestra capacidad de sentir. En la música tenemos un representante como Beethoven, que es el genio del romanticismo, porque cuando uno escucha las odas de Beethoven es un rescate a toda la parte emocional. En la literatura tenemos a Goethe, con una novela bellísima como es Werther, donde un hombre se enamora profundamente de una mujer, pero durante toda la novela tiene un dilema gigantesco porque la mujer es casada. Y mientras escucha las razones de la cabeza diciéndole por qué no puede amar a una mujer casada, otra cosa son las que le dicen las razones del corazón. Y esa disputa que tiene este hombre durante toda la novela nos empieza a mostrar un problema muy grave que se fue ahincando con profundas raíces en el proyecto moderno. Y era que cuando nosotros pensamos una cosa y pensamos que la vida adquiere sentido por aquello que está en las ideas y en el pensamiento, muchas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos nos mostraban algo total, absolutamente contrario. Cierro este recorrido histórico con un personaje que me encanta, de Saint-Exupéry, que es el Principito, con un pasaje que para mí es quizás lo más bello de la obra del Principito, y es cuando el zorro le dice a su amigo: lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Y cuando está diciéndole que lo esencial es lo invisible a los ojos, le está haciendo referencia a que las cosas que más importan en la vida no son las cosas que pensamos, sino que son las cosas que sentimos, y que muchas veces por eso que nosotros sentimos es que cobra vida posteriormente aquello que pensamos. Nosotros llegamos al siglo XXI y en el siglo XXI tenemos tareas que son impostergables, y esas tareas tienen que ver con un reto que lo lanzo hoy como la propuesta de esta charla, de este encuentro con ustedes, es que tenemos que aprender a reconciliar nuestros pensamientos y nuestras ideas con nuestras emociones y sentimientos. Si bien es cierto, el mundo moderno nos trajo acá y nos permite disfrutar de todo lo que tenemos acá, nos permite el desarrollo tecnológico que nosotros identificamos en términos sociales y en términos culturales, también es cierto que tenemos un reto muy grande. Y ese reto grande es que tenemos que volver a humanizar la vida y tenemos que volver a humanizar el encuentro con el otro. Pero no cualquier tipo de humanización, porque lo primero que tenemos que retomar es todo lo que tiene que ver con la educación del mundo de las emociones y de los sentimientos. Cuando la doctora Villegas me propone participar en esta escuela, le digo que me encanta porque el tema me apasiona. Ya Gloria ahorita hace una presentación muy linda con respecto a una función que tenemos, y es la función de acompañamiento a nuestros estudiantes. Muchos de esos estudiantes que nosotros tenemos hoy aquí en la universidad pueden ser los hijos de cualquiera de ustedes, pueden ser los sobrinos, pueden ser los primos. Y estoy seguro que nuestra condición o lo que nosotros identificamos con nuestros estudiantes no es nada ajeno a lo que se mira hoy en términos sociales. Y eso que nosotros estamos viendo hoy y que nos hace perentorio que hagamos un trabajo reflexivo profundo y que empecemos a tomar acciones, son problemas muy agudos en términos, por ejemplo, de salud mental. Lamentablemente hoy nos muestra la realidad, nos muestran las cifras y las estadísticas que tenemos disparados los problemas de depresión, disparados los problemas de ansiedad, ¿cierto? Los trastornos del estado del ánimo, los intentos de suicidio. Lamentablemente en el mundo entero también se han disparado los suicidios, y eso a nosotros nos tiene que poner a pensar en qué momento a nosotros se nos olvidó
aprender a convivir y a fluir con lo que nosotros sentimos, ¿cierto? Y con las emociones que nosotros tenemos. ¿Cómo podría definir yo esa palabra emoción? A partir de este recorrido histórico. La emoción, cuando yo me voy a la filología, no puedo desligarme de la formación que tengo, me da cuenta que es una energía que se mueve hacia afuera, en términos filológicos, pero en términos semánticos, cuando ya hablamos del concepto como tal, me encuentro con una definición que me parece encantadora y bellísima: energía en movimiento. Las emociones es la energía que se produce al interior de mi cuerpo a partir de la percepción que yo tengo con algo que está en el exterior o con algo que se encuentra en la realidad. Y esa energía que se moviliza lo que me permite es que haya un equilibrio, o que se forme un equilibrio entre lo que es mi mundo interior con ese mundo exterior percibido. Y aquí hay un primer hecho que quiero rescatar. Absolutamente todas las emociones son necesarias, incluso aquellas emociones que en términos culturales nos cuesta mucho asumir y nos cuesta mucho incorporar. Entonces, sentimos miedo porque cuando sentimos miedo privilegiamos una cosa que es fundamental. ¿Y saben qué es? Nuestro instinto de supervivencia. Uno muchas veces observa en los niños pequeños, niños que son muy osados, muy intrépidos, y uno le dice, cuando el niño comete actos que son desmesurados, ese niño no tiene instinto de supervivencia. Ese niño no tiene miedo, y como no tiene miedo, no mide las consecuencias de las cosas que hace o lo que realiza. ¿Para qué tenemos una emoción como la tristeza? La tenemos para mostrar la inadecuación que hay entre mi mundo interior versus el mundo exterior. ¿Para qué tengo la emoción de la ira? La tengo para tener un estallido de energía que me permite equilibrar una situación que me está demandando muchísimo en términos energéticos. ¿Para qué tengo todas las emociones? Para crear un equilibrio. ¿Cuál es el gran problema? Muy seguramente muchos de ustedes vieron una película de Disney que se llama Intensamente. En Intensamente se refleja claramente lo que estamos hablando. Cuando yo no aprendo a fluir con las emociones porque pienso que las emociones las tengo que guardar, porque no me gusta mostrar que estoy triste, porque no me gusta mostrar que tengo miedo, porque se nos enseñó que eso era muchas veces sinónimo de vulnerabilidad, que eso lo que hacía era que nosotros pudiéramos ser menospreciados por el otro, nos llevó a que las emociones las escondiéramos, las tapáramos, las aisláramos y que simple y llanamente las obviáramos. Y como les dije, el gran problema es que todas las emociones están porque se necesitan, porque se requieren, y en la medida que yo no aprendo a fluir con esa emoción, no aprendo a estar en el equilibrio en términos sociales. ¿Por qué es tan importante entender esto? Ahorita les decía, como reto en términos sociales tenemos cosas que son perentorias. ¿Saben en qué se me transforma? Un miedo con el que no aprendo a fluir, y lo vivimos permanentemente con nuestros estudiantes. El miedo que yo no aprendo a tramitarlo se me convierte en una ansiedad, en un estado de ansiedad o en un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque es el estudiante de nosotros que tiene miedo porque va a perder un examen, es el estudiante que tiene miedo porque no va bien en su práctica, es el estudiante que tiene miedo porque sus resultados muchas veces, siendo positivos, no son acordes a las expectativas que él o la familia o la sociedad tienen, y se me convirtió esto, vuelvo y repito, en un trastorno de ansiedad. Y pilas, que si no me trabaja ese trastorno de ansiedad se me convierte posiblemente en un trastorno de pánico. Porque es que el problema con las emociones es que en la medida que las vamos ignorando, ellas se van haciendo sentir. ¿En qué se me convierte una tristeza? Que las personas no saben cómo fluir con esa tristeza. Se me va a convertir en una depresión. ¿Saben qué es lo más bonito frente a todo esto? Que les estoy diciendo que la parte emocional tiene un impacto directo sobre la parte física de las personas. Ya sabemos que una persona, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad o con una depresión, va a tener una sintomatología que nosotros podemos identificar. ¿Y cuál es esa sintomatología? Hombre, normalmente estas personas comienzan con una sensación de alerta, con síntomas que son claramente identificables, ¿cierto? Como taquicardia, taquipnea, ¿cierto? Muchas veces tienen edematización en ciertas partes del cuerpo. Generalmente este tipo de
enfermedades mentales se van a manifestar primero en la parte abdominal de las personas, en su tracto digestivo. Entonces cuando vienen y te dicen, tengo una gastritis que nada me la controla, esa gastritis no tiene un origen orgánico, muy seguramente esa gastritis tiene un origen emocional, y es que esa persona no ha aprendido a fluir de una manera acertada con una emoción determinada. Y en la medida que las personas no son capaces de incorporar o de fluir con esa emoción, nos vamos encontrando cada vez con situaciones más complejas y más difíciles con respecto a su salud mental. Vuelvo y repito, ¿cuál es el reto entonces? El reto es que tenemos que entender y tenemos que comprender que tenemos que aprender nosotros hoy como cultura a reconocer la importancia de las emociones y cómo estas emociones me están determinando a mí. Hay una definición muy bonita, a mí me encanta ahorita que estábamos hablando de la depresión. Cuando yo me voy a la filología del término, me encuentro que depresión es depresión, que es una fuerza que me hunde hacia abajo, pero es que la depresión cuando yo la entiendo a partir de esta definición, como cualquier problema emocional, no son los enemigos que tenemos que vencer. Es que las emociones, vuelvo y repito, tienen como propósito lograr el equilibrio, y cuando aparece una manifestación en términos de enfermedad psicosomática, lo que me está mostrando esa enfermedad es que hay algo entre el afuera y mi subjetividad que no está funcionando. En esa medida, miren lo que les voy a decir y asumo las consecuencias de estas palabras. El enemigo no es la depresión, el enemigo no es la ansiedad, el enemigo no es el trastorno de pánico, son el camino para recuperar el equilibrio. Quizás también tenemos que replantear la manera como estamos viendo este tipo de enfermedades, porque lo que yo tendría que hacer es lo que me hacen las personas cuando están aprendiendo algo nuevo. Piensen en lo siguiente, cuando uno le dice a las personas, procura sentir y no pienses lo que estás sintiendo, eso suena maravilloso. Pues como cuando a uno le dicen, métase al agua, pero usted no sabe nadar. ¿Qué le pasa a uno si se mete al agua y no sabe nadar? Sencillo, se va a ahogar. Y cuando a nosotros nos dicen, sienta pero no piense, tenemos una cultura que lleva 300 años privilegiando lo que tenemos aquí y no lo que tenemos aquí. Y cuando nos dicen, sienta y no manche ese sentir con los pensamientos, el gran problema que tenemos es que no nos han enseñado el camino. No nos han enseñado el camino. Entonces, cuando nos hacen esta invitación al tema a reconocer la parte emocional, tenemos aquí algo que es fundamental y lo tenemos nosotros aquí como universidad en términos del compromiso que tenemos con nuestros estudiantes, porque hoy empezamos a darnos cuenta de la importancia que tienen las emociones en el acto pedagógico. No es lo mismo cuando a una persona se le cultiva el amor, el reconocimiento y la pasión por lo que hace, a cuando le cultivamos el miedo, la inseguridad y la desconfianza. El miedo, la seguridad y la desconfianza no permiten el aprendizaje, y eso lo tenemos comprobado. Cuando una persona está en estado de alerta, en términos neurológicos, lo que hay es un bloqueo de la corteza prefrontal. Y cuando se me bloquea la corteza prefrontal, las personas que están aquí, que son de ciencias de la salud, saben muy bien la consecuencia de esto. Nosotros no podemos ni memorizar, ni aprender, ni tomar las decisiones óptimas. Ahorita escuchaba que hablaban mucho del tema emocional y que hablaban mucho del tema de la toma de decisiones. Les doy una clave. Mire, queremos aprender a tomar decisiones. Lo primero que yo tengo que tener presente cuando tomo decisiones es que tengo que estar bien con mis propias emociones. Trabajé muchos años en hogares infantiles y cuando trabajaba en hogares infantiles me encontraba que los padres siempre me hacían referencia a una situación. Cuando yo castigo a mi hijo me siento muy mal. Entonces les preguntaba, ¿y por qué te sientes tan mal cuando castigas a tu hijo? Y se quedaban pensando. ¿Saben cuál era la respuesta a esa pregunta? Generalmente los padres se sentían mal cuando castigaban a los hijos porque no castigaban al hijo por lo que habían hecho. Generalmente cuando sobrevenía el castigo, no sobrevenía el castigo porque hubiera una regla que se hubiera incumplido, sino porque el padre ya no encontraba procesos, ni caminos, ni rutas para hacer un ejercicio pedagógico y un ejercicio educativo. Entonces el papá lo que hacía era que castigaba en el hijo su propia impotencia. En esta condición, como decíamos ahorita, ¿qué tenemos que hacer?
incentivar todo lo contrario. Miren el reto tan grande que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos para que los procesos de aprendizaje en los muchachos generen sentimientos y emociones de seguridad y confianza en sí mismos? Pareciera ser, durante muchos años pensamos que lo más importante en términos de educación era transmitir contenidos. Y después nos dijeron que lo más importante no solamente era transmitir contenidos, sino que lo más importante era generar competencias a partir de los contenidos que estábamos transmitiendo. ¿Sabe yo qué les estoy diciendo? Se los dije desde un comienzo, les dije, el reto hoy es tenemos que aprender a conjugar lo que pensamos con lo que sentimos, a vivir en coherencia entre estas dos partes que incluso yo las puedo ubicar en términos de mi cerebro, entre lo que es mi cerebro izquierdo y mi cerebro derecho. ¿Cómo hacemos para que mi pensamiento y mi razón estén en equilibrio con mis emociones? ¿Cómo hacemos para que a partir de este equilibrio rescatemos nuevamente algo que en el camino se nos perdió? Durante mucho tiempo pensamos que las personas más inteligentes podíamos también decirles que eran las más sabias. Hoy les digo con profunda vergüenza, hay personas que tienen un conocimiento gigante, ¿cierto?, en un tema determinado, pero saber mucho de algo no significa que yo sea una persona sabia. Y lamentablemente nos encontramos permanentemente personas que son muy buenas en lo que hacen, pero que cuando vamos a mirar cómo viven, nosotros tranquilamente podemos decir, yo no quiero vivir así. Yo no quiero vivir así, porque no me sirve de nada ser el mejor maestro si en mi casa yo no vivo en paz y armonía. No me sirve de nada ser un excelente administrativo si mi vida personal es un caos. No me sirve de nada ser el mejor ingeniero si por dentro en mi corazón cargo rabia, resentimiento y frustración. ¿Sabe qué nos vuelve a nosotros sabios? Lo que nos vuelve sabios es aprender a vivir en armonía entre estos dos polos que estamos hablando. ¿Cómo hacemos para incentivar ese conocimiento, como decíamos ahorita, de nuestras emociones? El camino es muy difícil. A la niña anterior le hicieron una pregunta muy difícil, le hicieron una pregunta con respecto al miedo. Como yo les dije ahorita, el problema es que nosotros estamos empezando a reconocer la importancia que tienen las emociones en la vida de cada uno de nosotros. Y ahorita les decía, estemos primero alerta, reconozcamos la importancia, démosle espacio para que las personas expresen lo que están sintiendo. Reconozcamos nuestras propias emociones, reconozcamos lo que nos está pasando, lo que le está pasando a las personas que están alrededor. Muy seguramente, como les dije ahorita, esto que nosotros tenemos como realidad en la universidad es la realidad social y a ustedes los ha tocado también de manera directa, de manera tangencial. Las inquietudes, los miedos que hoy tenemos como sociedad, lo que nos arroba el pensamiento en términos de la situación de las personas que queremos y que en este momento están con esos conflictos emocionales, no solamente en su cabeza, sino también en su corazón. Y es ahí donde, como decíamos ahorita, cuando te enfrentas a esas emociones, ¿cuál es el lugar que vas a ocupar? Cuando tú estás sintiendo la tristeza, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿esta tristeza qué me está mostrando en mi vida? Cuando tú tienes rabia, lo primero que tienes que preguntar es, ¿esta rabia qué lugar ocupa en mi vida? La única manera de empezar a comprender las emociones es cuando yo soy capaz de interrogarlas, cuando yo soy capaz no de negarlas, de ocultarlas como lo hemos hecho durante tanto tiempo, sino de tratar de entender esa emoción y ese sentimiento que hacen y que me quieren mostrar. ¿Cuál es el lugar que ocupan en mi vida? Solamente de esta manera vamos a empezar a generar esa sabiduría, como les decía ahorita. Solamente de esta forma vamos a lograr ese equilibrio, no solamente entre lo que pensamos, sino también entre lo que sentimos, para que seamos verdaderamente sabios. Muchas veces nos cuestionan y nos preguntan a los que estamos en estas áreas, frente a lo que está sucediendo hoy en términos de educación y en términos de formación. Y la respuesta que yo les tengo siempre es la misma. Estamos enfrentándonos a una profunda crisis espiritual. Pero esa profunda crisis espiritual tiene que ver con algo que es increíble y es
el proyecto de vida que tiene cada persona, el proyecto de vida que tiene cada uno de nuestros muchachos. O sea, el por qué y el para qué estamos en la vida. Y nuevamente, volviendo a la belleza de la literatura, me tengo que amparar en la figura del Principito. El por qué y el para qué, como decía Pascal, no se responden con las razones de la cabeza. El por qué y el para qué se responden con las razones del corazón. Cuando yo, y se los digo siempre a los chicos cuando entran aquí a la universidad, cuando yo escojo una carrera, por supuesto, fíjate en cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus actitudes. Fíjate en qué demostraste que tenías más habilidades, ¿cierto? Pero recuerda siempre que la decisión final no corre de cuenta de este. La decisión final corre de cuenta de este, del corazón. Y cuando yo digo corazón, estoy hablando en un sentido simbólico de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es más, en términos neurológicos, les quiero contar que la diferencia entre una emoción y un sentimiento radica en que la emoción es una respuesta mucho más inmediata. Nosotros percibimos un estímulo, ese estímulo va al hipotálamo, a la amígdala, los cuales producen una respuesta a nivel fisiológico en nuestro organismo. Esa es una respuesta de vía corta y hay una respuesta de vía larga, y esa respuesta de vía larga no va al hipotálamo, sino que va directamente a la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, a nuestro neocórtex. Y en nuestro neocórtex se produce lo que nosotros conocemos como un sentimiento cuando ya hemos racionalizado eso que sentimos. Les tengo una noticia maravillosa. Primero se da la respuesta emocional y posteriormente se da la respuesta racional. Vuelvo y les repito, aquí se trata de aprender a vivir en armonía entre eso tan bello que nosotros pensamos, pero también con eso tan importante que tenemos en el corazón, es aquello que sentimos. Muchas gracias.